Bueno, siguiendo ya con la otra parte de la clase, vamos a, ya hemos visto este, todos los procesos por los cuales las sustancias pueden atravesar la membrana, ya sea una difusión simple, una facilitada, por canales, si tiene que hacerlo con gasto de energía, sin gasto de energía, bueno. Entonces, ahora nosotros vamos a empezar a ver ahora otro, la otra parte de esta clase y vamos a empezar con lo que es un potencial de membrana, ¿sí? Entonces, ya habíamos nombrado que, bueno, podían existir diferencias de cargas eléctricas entre el lado interno y externo de la membrana, ¿sí? Y eso formaba un gradiente eléctrico en este caso, ¿sí? Entonces, como, bueno, esto bueno, va a ocurrir, digamos, en las inmediaciones de las membranas, a estas diferencias de cargas, ¿sí? Es lo que se llama potencial de membrana. Entonces, el potencial de membrana, acá podemos ver, ¿sí? Que tenemos la membrana plasmática y habíamos dicho que las cargas positivas eran más numerosas en el lado externo de la membrana y en el lado interno, hacia el citoplasma, es más negativo. Pero siempre estamos hablando de la inmediación nomás de la membrana, ¿sí? No estamos hablando de que todo el citoplasma o todo el citosol es negativo y que todo el líquido extracelular es positivo. Las diferencias de carga solamente se dan, digamos, alrededor de las membranas, ¿sí? Entonces, el potencial de una membrana cuando está en reposo, o sea, cuando la célula no está estimulada, digamos, ese potencial de membrana, digamos, es una consecuencia de esas acumulaciones de iones, ¿sí? Entonces los iones negativos van a estar hacia el lado del citoplasma, de la membrana, ¿sí? Y la acumulación de los iones positivos en la superficie externa de la membrana. Entonces, esta separación de cargas positivas y negativas es una forma de energía que se llama energía potencial, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la diferencia de cargas a través de la membrana, bueno, mayor potencial va a tener la membrana, ¿sí? El citoplasma y el líquido, digamos, extracelular, en cualquier otra parte de la célula va a ser neutro. ¿Eh? Y tenemos acá el citoplasma, ¿sí? Alejado ya de lo que es la membrana, podemos ver que tenemos las mismas cantidades de cargas positivas y negativas, o sea que tenemos un ambiente que es más bien neutro en cuanto a las cargas, ¿sí? Cerca de la membrana, en el lado interior, ¿sí? Es negativo. Salimos de la célula, vemos que cerca de las membranas es positivo, pero si nos alejamos de la membrana, tenemos que es un ambiente más bien neutro, digamos, tenemos casi la misma cantidad de cargas positivas y negativas, ¿sí? Ahí tenemos las cargas positivas cerca de las membranas, del lado externo de la célula o hacia el líquido extracelular, y cargas negativas, ¿sí? En las inmediaciones de la membrana del lado interno. Entonces, esta separación de carga, como ya hemos dicho, es un tipo de energía potencial. Y si hay una mayor diferencia de carga, hemos dicho también que tiene una mayor energía, ¿sí? A medida que sea más grande esa diferencia, va a tener más energía potencial, ¿sí? Lo podríamos, digamos, hacer similar a lo que sería la acumulación de nieves en la punta de una montaña. Esa nieve, por ejemplo, tiene energía potencial. ¿Y cuándo se va a incrementar esa energía? Cuando haya una mayor cantidad de nieve, ¿sí? En este caso, vamos a tener una mayor diferencia de potencial cuando tengamos una mayor concentración de iones negativos en el interior
o una mayor concentración de iones positivos en el exterior. Entonces ahí la diferencia se hace mucho más grande y se tiene un mayor potencial de membrana. Bueno, ahí vemos las igualdades de cargas. Bien, bien. Entonces, en las neuronas, el potencial de membrana, digamos, en reposo tiene un valor. Y eso se lo hizo calculando, introduciendo microelectrodos, y se pudo calcular que la diferencia de potencial de membrana de las neuronas en reposo es de 70 milivoltios, ¿sí? Pero en otras células, como por ejemplo las células de los músculos cardíacos, es de 85, menos 85 milivoltios, ¿sí? Entonces el signo que nosotros llamamos ya sea positivo o negativo, indica bueno, que justamente el interior de la célula es más negativo con relación al exterior. Pero recuerden que esto, lo de negativo y positivo, es haciendo siempre referencia al lado más cercano de las membranas. No significa que todo el citosol sea negativo y todo el líquido extracelular sea positivo. Siempre estamos hablando en las inmediaciones de la membrana. Entonces, lo que tenemos aquí básicamente es como una pila, donde tenemos el lado externo de la membrana, ¿sí? Con cargas positivas, y del lado interno con cargas negativas. Entonces, en este estado podemos decir que la membrana está polarizada. Tenemos un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las células del cuerpo van a estar polarizadas, ¿sí? Y esa diferencia de potencial depende en gran medida, digamos, de la permeabilidad de las membranas, ¿sí? Entonces, eso también va a depender del tipo de células que estemos hablando. Por ejemplo, la acción de las bombas sodio-potasio también pueden ayudar, digamos, lo que hacen bueno, es ayudar a mantener esa diferencia de potencial, porque sacan, por ejemplo, 3 iones sodio por cada 2 iones de potasio hacia el interior de la célula. Entonces estamos sacando 3 cargas positivas desde el interior de la célula hacia el exterior, entonces el exterior se hace más positivo, y el interior de la célula obviamente se hace más negativo, pero después cuando se introducen 2 iones de potasio que son positivos, ahí tenemos que vuelve a bajar esa diferencia de potencial, porque nos tendría que quedar -3 en el lado interno, pero entran 2 positivos, entonces nos queda -1, ¿sí? Bueno, entonces, como resultado, digamos, de las acciones de las bombas, la concentración de sodio siempre va a ser más alta, digamos, en el líquido extracelular que en la parte intracelular, ¿sí? Y ya hemos dicho que con el potasio sucede lo mismo, que la concentración es más alta dentro de la célula, ¿sí? Perdón. Bueno, bueno, aunque todas las células, digamos, tienen potenciales de membranas, ¿sí? Hay algunos tipos de células digamos, que han mostrado que pueden alterar ese potencial de membrana en respuesta a estímulos, ¿sí? Entonces, esas alteraciones del potencial, ¿sí? Han logrado variar la permeabilidad de la membrana, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando son estimuladas esas membranas, el potencial, ¿sí? Va a cambiar. O sea, para mayor potencial o un menor potencial, ¿sí? Y eso lo van a lograr, bueno, justamente eh, haciendo variar la actividad de los canales. Recordemos que esos canales son específicos. Entonces, por ejemplo, lo que sería un aumento en lo que sería la permeabilidad a un ion,
va a originar, bueno, justamente la difusión de ese ion a favor de un gradiente. Entonces, esas corrientes de iones solo ocurren, digamos, en un sector de la membrana que es donde están ubicados esos canales, ¿sí? Ahora, si la estimulación es apropiada, digamos, va a causar un flujo de cargas, supongamos, positivas hacia el interior de las células, porque hacia el lado interior estamos más negativos, ¿sí? Entonces, este cambio se llama despolarización. ¿Por qué? Porque va a tener una menor diferencia, ¿sí? De potencial. En cambio, si en cambio se llama despolarización, digamos, esto se va a llamar la despolarización porque, digamos, perdemos ese potencial de membrana. Ahora, cuando nosotros regresamos al potencial de membrana que teníamos originalmente antes del estímulo, se llama repolarización, ¿sí? Y si la estimulación, digamos, hace que el interior de la célula se torne mucho más negativo de lo normal, esto se lo llama hiperpolarización, ¿sí? Esto puede originarse, digamos, porque ya sea porque las cargas positivas salen desde el interior de la célula o porque las cargas negativas entran hacia el interior de la célula. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de iones, ¿sí? Y sus distintas concentraciones. Por ejemplo, acá tenemos el sodio, que podemos ver que dentro de la célula tiene una concentración. Estos valores no son tan importantes, ¿no? Esto es más para que ustedes vean las concentraciones en el interior y el exterior de la célula. El sodio, por ejemplo, tiene 12 milimolares en el interior de la célula, y por fuera de la célula tiene 145 milimolares. ¿Sí? O sea que en el exterior de la célula hay una mayor concentración de sodio. En el caso del potasio es al revés, tenemos una mayor concentración en el interior que en el exterior. Con el cloro, que tiene carga negativa, vemos que es menor en el interior que en el exterior. Y en el caso del calcio vemos que es mucha la diferencia de concentración entre el interior y el exterior de la célula. Bien, acá tenemos un poco lo que veníamos viendo, cómo pueden alterar esos potenciales de membrana cuando llega un estímulo, ¿sí? Entonces, cuando llega un estímulo, hay algunos canales que, digamos, se activan o abren sus compuertas cuando llega un estímulo, y eso hace variar la permeabilidad de los iones. Entonces, cuando hay un estímulo, esos canales se abren y permiten la entrada o salida de los iones que estamos estudiando. Bien, ahora las neuronas, habíamos dicho que son células eléctricamente, bueno, excitables, ¿sí? Ante un estímulo, estas se excitan. Eh, y estas células se comunican por medio de dos tipos de señales eléctricas, ¿sí? O sea, tenemos un tipo de potencial, ¿sí? Habíamos hablado hace rato de los potenciales de membrana. Bueno, hay dos tipos de potenciales, ¿sí? Tenemos un potencial que se llama graduado, ¿sí? Se utiliza para lo que son las comunicaciones digamos, a cortas distancias. Y después tenemos los potenciales de acción, que eso es lo que vamos a desarrollar un poco más. Los potenciales de acciones son los que permiten, digamos, comunicaciones con lugares tanto cercanos como lejanos dentro del cuerpo, ¿sí? Bien, acá tenemos lo que hablábamos hace rato sobre los estímulos que pueden producir una despolarización o una hiperpolarización.
Acá tenemos habíamos dicho que el potencial de membrana en reposo de una neurona es de 70 milivoltios, ¿sí? Cuando se produce algún estímulo, se va a producir una despolarización, ¿sí? Eso significa que nosotros vamos a tender hacia una posición más neutra, o sea, vamos a tender a ir desde el menos 70 milivoltios al 0 milivoltios, donde no hay diferencia de potencial. O el caso también que hemos dicho que podría existir una hiperpolarización, que es cuando se abren los canales para los iones negativos, para que ingresen más iones negativos o para que salgan iones positivos, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, la diferencia de potencia se hace mucho más grande, entonces nosotros acá pasaremos de menos 70 a menos 72 milivoltios, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un poco para ver lo que son las diferencias entre los dos potenciales, ¿sí? Los potenciales graduados se van a originar, digamos, en ciertas partes del cuerpo de las células, que son las dendritas y el cuerpo, mientras que los potenciales de acción se van a dar lugar en los axones, los tipos de canales, las conducciones, cómo es, la duración. Acá tenemos, bueno, justamente las diferencias. Ya vamos a ver ahora en esta clase vamos a ver también lo que es el periodo refractario. Bueno, me estaba olvidando. Eh, los potenciales de acciones y potenciales graduados, en ambos, digamos, se supone que hay un cambio en el voltaje, pero lo que lo va a diferenciar, digamos, va a ser, bueno, justamente la intensidad y las velocidades, ¿sí? Que eso está, la intensidad y la velocidad, ¿sí? Que tienen cada uno. La intensidad de los potenciales graduados, por ejemplo, eh, ya se sabe, bueno, que son débiles, ¿sí? Y dependen del estímulo que se recibe. Pueden ser tanto despolarizantes como hiperpolarizantes, y ya sabemos, bueno, que van a ocurrir en ciertas partes de las células, que son las dendritas y el cuerpo. Mientras que los potenciales de acción son mucho más intensos y siempre de la misma magnitud. ¿Está bien? No dependen de la intensidad del estímulo. Y bueno, ocurren en los axones. Bien, en cuanto a lo que es el potencial de acción, que es lo que vamos a ver ahora, el potencial de acción o impulso nervioso, esto, bueno, consiste en la secuencia de pasos o de procesos que suceden, digamos, muy rápido. Y lo que van a hacer es disminuir el potencial de membrana. Y termina, digamos, cuando se va a restablecer ese potencial, ¿sí? Ese potencial de membrana o potencial de membrana en reposo, ¿sí? Entonces, el potencial de acción se caracteriza por tener dos fases principales y se va a sumar una tercera, ¿sí? Que se llama la hiperpolarización. Entonces, las dos principales son la fase de despolarización, ¿sí? Luego sigue una fase de repolarización y puede existir una tercera que ya dijimos que puede ser la de hiperpolarización, ¿sí? Entonces, durante un potencial de acción, digamos, lo que ocurre este, es que se van a abrir y cerrar dos tipos de canales que dependen del voltaje, ¿sí? Entonces, estos canales
están en las membranas plasmáticas del axón, ¿sí? Y también la vamos a encontrar en la parte final de los axones, en los terminales axónicos, ¿sí? Entonces, el primer canal que se va a abrir es el canal de sodio, ¿sí? Este canal, acá tenemos la fase, perdón, se me estaba olvidando, las fases del impulso nervioso. Acá tenemos el estado de reposo, ¿sí? Entonces, cuando se produce un estímulo, ¿sí? Se produce una fase que se llama despolarizante, porque se llama despolarizante porque se, digamos, como le dice la palabra, ¿no? Se pierde la polaridad, se va perdiendo la polaridad, ¿sí? Entonces, si nosotros perdemos la polaridad, significa que tenemos menos diferencias de cargas positivas y negativas en ambos lados de la membrana. Si nosotros tenemos menos 70 y nos acercamos o empezamos a perder la polaridad, fíjense que nos vamos acercando hacia el cero, donde no hay diferencias de carga, o sea, tengo la misma cantidad de cargas positivas y negativas en ambos lados de la membrana. Acá en este caso, que yo tenga menos 70 significa que tengo una mayor cantidad de iones negativos la parte externa de la célula, ¿sí? Entonces, al despolarizarse, nosotros vamos perdiendo esa polaridad, ¿sí? Y hasta la sobrepasamos porque llega a ponerse en más 30, ¿sí? Y después vamos a ver las otras fases, qué es lo que sucede, vamos a desarrollar qué es lo que sucede en cada fase, por qué pasamos de menos 70 a más 30 y por qué volvemos de más 30 de nuevo al estado de reposo, ¿sí? Pero esto es para que ustedes vean la fase despolarizante y la fase repolarizante. Y acá teníamos la tercera, que era la fase de hiperpolarización, ¿sí? Y acá tenemos, miren que este es un eje. Acá tenemos, bueno, justamente los potenciales de membrana, cómo van variando, y el tiempo en milisegundos. Fíjense, desde que llega un estímulo hasta que volvemos al estado de reposo, solamente pasaron 2 milisegundos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que sucede acá, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho que cuando llega un estímulo, comienzan, se abren y se cierran, digamos, dos tipos de canales que van a depender del voltaje, ¿sí? Entonces estos canales, ya habíamos dicho también que estaban presentes en lo que son las membranas de los axones y en la parte final de los axones, los terminales, ¿sí? Entonces el primer canal que se abre es el de sodio, ¿sí? Entonces este va a permitir que ingrese el sodio hacia el interior de la célula y ahí se produce la fase de despolarización, ¿sí? Luego se abren los canales de potasio, que hace que justamente el potasio salga hacia el exterior de la célula y se produce la fase de repolarización, ¿sí? Recordemos que el sodio tiene carga positiva, ¿sí? Y el potasio también. Entonces, en la fase de repolarización salen las cargas positivas, se va haciendo cada vez más negativo el interior de la célula hasta volver al estado de reposo, ¿sí? Y en la fase de hiperpolarización es cuando ya esos canales que dependen del voltaje, pero los canales de potasio, estos se mantienen abiertos hasta que bueno, termine esa fase de repolarización, ¿sí? Bueno, me olvidé de ir pasando. Bueno, un potencial de acción, ¿cuándo se va a producir un potencial de acción? Cuando la despolarización, digamos, alcanza cierto nivel, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un estímulo que puede ser pequeñito y que puede causar una despolarización pequeñita, ¿sí? Pero eso no va a generar un potencial de acción, ¿sí? No va a generar un impulso nervioso porque es muy poco el estímulo. Ahora, para que se pueda producir ese impulso nervioso, ¿sí? El estímulo tiene que ser
lo suficientemente fuerte o lo suficientemente constante para alcanzar, digamos, una zona que se llama el umbral, ¿sí? Que en este caso es el menos 55 milivoltios, ¿sí? Eso sucede, digamos, en las neuronas, ¿sí? Entonces, las diferentes neuronas pueden tener distintos umbrales para la generación de un potencial de acción, ¿sí? Pero el umbral de una neurona en particular eh, generalmente es constante. La generación de un potencial de acción depende sí o sí del estímulo, ¿sí? Una vez que se llega hasta ese umbral, el potencial eh, se dispara ese potencial de acción, pero si no llegamos hasta ese umbral, no se genera, ¿sí? Un potencial de acción. Si nosotros tenemos, por ejemplo, eh, estímulos pequeñitos, como por ejemplo que nos camine un animal muy pequeñito como una hormiga, por ahí ni lo sentimos, ¿sí? Esos son estímulos que no llegan a disparar un potencial de acción. Pero cuando ya camina un animal que sea mucho más grande, mucho más pesado, como por ejemplo ya una araña, y nosotros sentimos, ahí ya eso quiere decir que ya se ha producido el impulso nervioso, porque el estímulo es mayor y hemos llegado hasta ese nivel de umbral y se produce el potencial de acción, ¿sí? Bueno, vamos a analizar ahora cada una de estas fases, ¿sí? Entonces, la primera fase, ¿sí? Ah, perdón. Bueno, acá tenemos para que vayamos viendo también cómo se van produciendo, digamos, desde que se produce el estímulo, ¿sí? Acá por acá lo tenemos ya explicado con los colores verticales, ¿sí? El potencial de acción en reposo, que lo tenemos hasta aquí, hasta que se produce la llegada del estímulo. Cuando hay un estímulo, ya entramos a esta parte celeste, ¿sí? Que dice que el estímulo se despolariza hasta el umbral. Cuando llegamos a ese umbral ya tenemos el otro color, ¿sí? Que se produce la activación de los canales de potasio, perdón, de sodio, que van a depender del voltaje, o sea, que van a depender de este umbral, ¿sí? Que se llegue a ese umbral, esos canales se abren, entra el sodio y se van a abrir después los otros canales que son los de potasio y vamos a llegar de nuevo a lo que es el potencial de membrana que teníamos acá al inicio, que es el menos 70 milivoltios, que lo tenemos acá de nuevo, ¿sí? Ahora vamos a explicar bien qué es lo que pasa en cada una de estas fases. Entonces, cuando un potencial, digamos, graduado, que es el que ocurre, digamos, en las dendritas y en el cuerpo celular, este, o un estímulo, digamos, produce una despolarización en la membrana hasta el valor umbral, los canales de sodio, que dependen del voltaje, ¿sí? Se van a abrir. Pero esa apertura es rapidísima, porque recuerden que estábamos hablando de que un impulso nervioso tiene una duración de 2 milisegundos, ¿sí? Entonces, el gradiente, digamos, tanto eléctrico como químico, va a actuar, digamos, a favor del ingreso del sodio. ¿Por qué decimos que va a actuar a favor del ingreso del sodio? Porque el sodio tiene una mayor cantidad de concentración afuera de la célula, entonces se abren los canales, ¿sí? Al entrar la carga positiva, porque el sodio tiene carga positiva, ¿sí? Va a generar la despolarización, ¿sí? Del potencial de acción. Entonces, esa entrada de sodio modifica el potencial de membrana que va a ir desde el menos 55 milivoltios, porque ese es el valor del umbral, hasta los 30 milivoltios. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, cuando estamos en reposo, llega un estímulo, ¿sí?
ese estímulo permite que se abran ciertos canales, que se me produzca una pequeña despolarización hasta llegar al valor umbral, ¿sí? Cuando llegamos a ese valor umbral, se abren repentinamente los canales de sodio. Y como tienen carga positiva, hace que el interior de la célula empiece a hacerse cada vez más neutro, hasta incluso se hace mucho más positivo el interior que el exterior, ¿sí? Y por eso llegamos hasta estos valores de más 30 milivoltios. Acá tenemos los ejemplos, ¿eh? Acá tenemos cuando se abren los canales de sodio, comienzan a entrar estas moléculas, estos iones de sodio hacia el interior de la célula, ¿sí? Ahora, cuando estos canales que son dependientes del voltaje, eh, estos canales, digamos, tienen dos compuertas, ¿sí? Hay una que es una compuerta de activación, ¿sí? Y tiene una compuerta de inactivación, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Una compuerta de activación, y este que parece como una pelotita con un hilo, es la compuerta de inactivación, ¿sí? O sea, en estado de reposo, o sea, cuando no hay ningún estímulo, estos canales de sodio, ¿sí? En estos canales, la compuerta de inactivación están abiertas, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo acá, cuando estamos en reposo. La compuerta de inactivación está abierta, pero la puerta de activación está cerrada, entonces el sodio no puede entrar, ¿sí? Vemos que tiene dos puertitas este canal. Eh, Cuando llega un estímulo, ¿sí? Y, y si llega hasta a ese valor umbral, los canales son activados, por lo tanto la compuerta esta de activación y la de inactivación están abiertas las dos juntas, ¿sí? Se abre esta puertita que teníamos acá, esta permanece todavía abierta, y pueden ingresar así el sodio, ¿sí? Entonces el sodio, como tiene carga positiva, hace que nosotros nos vayamos hacia el lado positivo de esta gráfica, ¿sí? Entonces, y a medida que se abren más canales, ¿sí? La entrada de sodio, digamos, aumenta. Y así la membrana se despolariza, o sea, pierde su polaridad. Este, Cuando llegamos a este nivel, ya nosotros entramos en otra fase, ¿sí? Ya los canales de sodio, bueno, ya van a permanecer inactivos, ¿sí? Ahora vemos cómo se cierran con la compuerta de inactivación, se inactivan, y bueno, acá tenemos el ejemplo. Vean cómo cuando hay un pequeño estímulo que se llega hasta el valor umbral, permite la entrada del sodio, y ya empezamos con la fase de repolarización, o sea que vamos a volver al estado, ¿sí? Para que la membrana vuelva a estar polarizada, ¿sí? Entonces, después de que se han abierto las compuertas de activaciones del sodio, y después que se cierran las compuertas de inactivación, o sea, cuando ya el sodio ya no puede entrar más, se van a abrir unos canales de potasio, pero estos canales se abren lentamente, ¿sí? Entonces la apertura se produce casi al mismo tiempo que la del canal de sodio. Solamente que como estos se empiezan a abrir de forma más lenta,
hace que se produzca la repolarización y la salida del potasio, después que se ha cerrado la de sodio, digamos, la salida de ese potasio hace que volvamos a tener un potencial de membrana de menos 70 milivoltios. ¿Sí? Entonces, tenemos que en la fase de despolarización se habían abierto los canales de sodio. ¿Sí? Casi al mismo tiempo después se abren los canales de potasio. Una vez que estos se cierran, ¿sí? Los canales de potasio, ¿sí? Empiezan a eliminar el potasio del interior de la célula, haciendo que digamos, vuelva a estar polarizada la membrana, para que volvamos a estar, digamos, en este valor que era de menos 70 milivoltios. Así que como pueden ver, nosotros acá tenemos distintos iones, que son el sodio y el potasio, que ante un estímulo van a estar entrando o saliendo. ¿Sí? Nosotros lo tenemos que ver que son cargas, que las que se están moviendo. ¿Sí? Entonces, si entran cargas positivas, el interior de la célula va a despolarizarse, pero si salen las cargas positivas, vamos a estar repolarizando de nuevo la membrana. ¿Sí? Y habíamos dicho también que estos canales se abren en distintos tiempos. ¿Sí? Uno se abre mucho más rápido y el otro se abre mucho más lento. Al abrirse más rápido los de sodio, la despolarización es rapidísima. Pero a medida que empieza a pasar el tiempo, se empiezan a abrir los canales de potasio que hacen que descienda de nuevo la concentración de iones positivos en el interior y vamos a volver a tener el potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Y habíamos dicho que también podíamos tener una tercera fase, ¿sí? Que es la fase de hiperpolarización. Acá digamos, los canales de potasio todavía están abiertos, por lo tanto, seguimos sacando las cargas positivas y el interior de la célula se hace mucho más negativo. ¿Sí? Entonces, llegamos hasta esta fase donde volvemos a nuestro valor de membrana de reposo, pero los canales de sodio, de potasio siguen abiertos y siguen sacando iones positivos. Entonces, al sacar las cargas positivas, el interior se va haciendo cada vez más negativo. ¿Sí? Y llegamos hasta acá, hasta este valor que podemos suponer que es menos 70 y, supongamos, ¿no? Una suposición, menos 75 milivoltios. Eso quiere decir que está mucho más cargado negativamente el interior y mucho más cargado positivo la parte exterior de la membrana. ¿Sí? En esta fase, bueno, las células pueden llegar a tener hasta valores de menos 90 milivoltios. ¿Sí? O sea, a medida que los canales que son dependientes del voltaje, los canales de potasio, ¿sí? Que dependen del voltaje, se cierran, ¿sí? El potencial de membrana, bueno, va a retomar de nuevo los valores de menos 70. ¿Sí? Los canales de potasio, siempre bueno, están alternando ese estado de abierto y cerrado, o sea, de activo eh, o de reposo. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver si lo puedo poner para que ustedes vean. Voy a dejar a ver si lo puedo volver a poner como lo había puesto hace un rato.
Bueno, vamos a ver si lo puedo poner. Tenemos nuestro cerebro, ahí tenemos la neurona, tenemos el impulso nervioso por una placa, de una célula a otra, axón, y tenemos los movimientos de los iones. Entonces, los iones, estos que están acá representados son iones positivos, o sea que están tanto los iones de sodio y de potasio. ¿Sí? Entonces, hagan el zoom ahí. Entonces, cuando vemos que entran los iones positivos, esas pelotitas que tienen el signo más, estaríamos en una fase de despolarización, ¿sí? Porque se está haciendo más positivo el interior de la membrana, ¿sí? Entonces, la célula se despolariza. Entonces empieza a pasar de un valor que era del -70, que es cuando estaba en reposo, al hacerse más positivo, llega hasta 0 y hasta +30. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Y la fase de repolarización es cuando volvemos a tener esos iones positivos hacia afuera, porque vuelve al estado en cuando la membrana está polarizada, ¿sí? Por eso se llama repolarización. Ahí, polarizada, despolarizada. Polarizada, despolarizada y polarizada. ¿Sí? Y así como se transmite ese impulso nervioso. Entonces ahora vamos a ver esta parte, si no me equivoco, ya es en la próxima clase, que es cuando el impulso nervioso llega hasta el final de las neuronas, hasta la parte final de los axones, que produce la liberación de los neurotransmisores que van a generar un nuevo impulso, un nuevo este, potencial, digamos, graduados en la célula siguiente para que se genere un nuevo potencial de acción o impulso nervioso. Bien, entonces, este es el otro concepto que íbamos a ver ahora, ¿sí? Que es el de periodo refractario. El periodo refractario, digamos, es un tiempo luego de que se ha iniciado un potencial de acción durante el cual una célula que ha sido excitada, o mejor dicho, una célula excitable, no puede generar otro potencial de acción, ¿sí? Entonces, a ese periodo donde la célula no puede generar otro periodo, potencial de acción o impulso nervioso, es lo que se llama el periodo refractario, ¿sí? Y en el periodo refractario tenemos que pueden ser de dos tipos, ¿sí? Tenemos un periodo refractario que es el periodo refractario absoluto, donde ningún estímulo, eh, por más que sea intenso, puede generar un segundo potencial de acción, ¿sí? Entonces, este lapso, bueno, digamos, va a coincidir, digamos, con lo que serían los periodos de activación e inactivación de los canales de sodio, ¿sí? Los canales de sodio inactivos no se pueden volver a abrir. Entonces, primero tendría que regresar a su estado de reposo, ¿sí? A diferencia de lo que son los potenciales de acción, los potenciales graduados no tienen periodo refractario, ¿sí? Esa es otra diferencia entre un potencial de acción y un potencial graduado, donde los potenciales graduados no tienen periodo refractario. O sea que pueden seguir siendo estimulados y generar nuevos potenciales, hasta incluso cuando han sido estimulados recientemente. Bueno, en el caso del periodo refractario relativo, bueno, ese es un intervalo de tiempo, digamos, durante el cual un potencial de acción puede ser iniciado, pero se puede generar otro potencial, digamos, pero con un estímulo que sea mucho más
fuerte de lo normal, ¿sí? Bueno, coincide, digamos, con el periodo en donde los canales de potasio todavía están abiertos, este, después de que los canales de sodio están inactivos y ya han vuelto a su estado de reposo, ¿sí? Entonces, acá tenemos en qué momento se pueden dar cada uno de estos periodos, ¿sí? El periodo refractario absoluto, ¿sí? No se va a poder generar, digamos, en este momento, ¿sí? O sea, por más que llegue otro estímulo, no se va a generar otro impulso nervioso. En cambio, en los periodos refractarios relativos, sí se puede generar otro impulso nervioso, porque vemos que ya la célula está hiperpolarizada, pero para que se pueda generar otro impulso nervioso, se tiene que recibir un estímulo que sea mucho más fuerte o mucho más intenso. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver sobre lo que es el potencial de acción? Bueno, cómo se propaga, ¿sí? Ya hemos visto cómo se genera, y ahora vamos a ver cómo se propaga este potencial de acción o impulso nervioso. Digamos, para transmitir la información entre los distintos sectores del cuerpo, los potenciales de acción de las neuronas tienen que eh, trasladarse desde la zona de donde se originan, ¿sí? Hasta la parte final, que son los terminales de los axones, como hemos visto recién en el video, ¿sí? Entonces, todo lo contrario, lo que es un potencial graduado, ¿sí? Los potenciales de acciones no desaparecen, sino que estos mantienen su intensidad a medida que van pasando de un sector de la axón al otro o de una neurona a otra. Entonces, esta forma de conducción, ¿sí? Del impulso nervioso se llama propagación, ¿sí? Entonces, cuando los iones de sodio ingresan en la célula, producen la apertura de los canales que están en el siguiente sector del axón. Acá. Bien, entonces, como habíamos dicho, el sodio que ingresa, ¿sí? Va a producir, ¿sí? La nueva generación de un impulso, ¿sí? Entonces, acá no es que se produce no es que, digamos, el mismo potencial de acción se propaga a lo largo de todo el axón, sino que se van generando nuevos, ¿sí? El potencial de acción que se ha generado en este sector va a producir que se genere en el sector vecino, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el sector primario donde acá tenemos, mire, entonces, cuando se produce un potencial de acción, vemos que ingresan los iones sodio, ¿sí? Esos, ese ingreso de las cargas positivas va a hacer que se genere un nuevo potencial de acción en el segmento siguiente del axón, ¿sí? Entonces, cuando se inicia en el segmento siguiente, en el segmento original, ¿sí? Vemos que ya ha comenzado su etapa de repolarización, y acá ha empezado la etapa de despolarización. Y a medida que, digamos que el potencial de acción que se ha generado en este sector produce que se genere en el siguiente sector, en el sector primario, digamos, vemos que ya la membrana está con su potencial de membrana en reposo, o sea, una membrana polarizada, ¿sí? Acá tenemos en distintos colores que nos van indicando, ¿sí? Azul, donde se ha producido la primera etapa, que es la despolarización, ¿sí? Que sería en el segmento que sería inicial, en el medio y al final. De color amarillo, las membranas, los sectores, digamos, de la acción que están con su potencial de membrana en reposo,
que sería el medio y final. Acá sería final y acá tenemos al principio. Y cuando se está produciendo la repolarización, o sea, cuando vuelve a producirse la salida, digamos, de las cargas positivas, que acá lo tenemos al inicio y acá lo tenemos en el medio, ¿sí? Entonces, para clarificar un poco, podemos ver que en el primer sector del axón, ¿sí? Se produce un potencial de acción, ¿sí? Entonces, eso hace que ingresen los iones sodio y se produce la despolarización de la célula y que llegaba hasta ese valor de más 30. Esta entrada de sodio hace que se genere un nuevo potencial de acción o impulso nervioso en el siguiente segmento del axón, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, la entrada de sodio que habíamos tenido acá estimula que estos canales que están acá se abran y permitan la entrada de sodio, pero en el sector original, que es este que está acá, en el siguiente tiempo se está produciendo la despolarización porque se abren los canales de potasio, produciendo que salga el potasio que tiene carga positiva y tenemos la repolarización de la célula. Acá donde se ha generado un nuevo potencial de acción, al igual que en el paso anterior, va a generar que se genere un nuevo potencial de acción en el siguiente segmento, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Este que está acá, que es donde se ve generado, el potencial de acción, que es la despolarización, pasa en el siguiente, en el gráfico número acá 3, en la parte 3 de este gráfico, vemos que se está repolarizando. Pero en el segmento inicial ya ha entrado de nuevo en reposo. O sea que este segmento que está acá está listo para que pueda generarse un nuevo potencial de acción, ¿sí? Aquí no, ¿sí? Ya se ha iniciado y acá tampoco, ¿sí? Se pueden generar nuevos potenciales de acción, ¿sí? Porque estamos en el transcurso del potencial de acción o del impulso nervioso que se ha generado. Pero estos sectores están propensos a que se genere, de hecho acá se genera, ¿no?, un nuevo potencial de acción y acá también al final. ¿Está bien? Y ahí tenemos cómo se van produciendo esas distribuciones de carga, igual que en el gráfico que habíamos visto hace rato, ¿sí? Solamente que hay que tener en cuenta que hay dos iones con cargas positivas, que son los que están entrando y saliendo, que son el sodio y el potasio. El potasio es el que está saliendo y el sodio el que está entrando hacia el interior de la célula, ¿sí? Ahora, hay dos formas en que se produce, digamos, la conducción, ¿sí? Existen dos tipos, o mejor dicho, hay dos tipos de propagación, ¿sí?, del impulso nervioso. Tenemos una conducción o una propagación continua y después tenemos una saltatoria, ¿sí? Digamos, el tipo de propagación del impulso que se denomina continua, este, acá digamos es lo que venimos viendo, ¿sí? Es esto que está acá, ¿sí? Y que se da en este sector, ¿sí? Donde se va generando un nuevo impulso nervioso en cada uno de los sectores de los axones. En la conducción continua, entonces tenemos que los iones están atravesando, bueno, justo la membrana a través de los canales en cada uno de los segmentos de la membrana. Entonces, los potenciales de acciones solamente se propagan por una corta distancia, ¿sí? En cambio, en lo que es la continua, la continua, digamos, solamente, perdón, ¿no? La propagación continua, perdón, que me estaba olvidando, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? En la continua solamente se producen un tipo de axón que se llama amielínico, ¿sí? O sea, axones que no tienen vainas de mielina, bueno, y también en las fibras musculares.
Ahora, el otro tipo de conducción, ¿sí? Que es la conducción saltatoria. Los impulsos se propagan, digamos, con la mayor rapidez, ¿sí? Acá se dan, digamos, en un tipo de axón que se llama mielínico, ¿sí? O sea que son, a ver, le voy a poner el enlace. Bien, entonces acá tenemos un tipo de axón que se llama axones mielínicos. Son axones que están rodeados por vainas de mielina. Recuerden que las vainas de mielina estaban formados por los oligodendrocitos o células de Schwann, ¿sí? Acá tenemos células de Schwann que están formando la vaina de mielina. Y tenemos ciertos sectores que están como desnudos, ¿sí? Que son los nodos de Rambier, ¿sí? Entonces, justamente en esos nodos de Rambier es donde se van a producir esos nuevos impulsos y tienen una forma de conducción que se llama saltatoria, ¿sí? Que lo vamos a ver acá, ¿sí? Como pueden ver, solamente se da la polarización, despolarización en estos segmentos, ¿sí? Que se llaman nodos de Rambier. Bueno, digamos, estos tipos de conducciones, digamos, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las desventajas, como podemos ver, es que en las conducciones saltatorias, la ventaja que tiene, bueno, es que somos justamente mucho más rápida, ¿sí? Que en la continua. Ahora, cuando el potencial de acción se propaga a lo largo de una acción mielínico, ¿sí? La corriente eléctrica fluye a través del líquido extracelular que rodea la vaina de mielina, y también a través de lo que es el citoplasma. Entonces, el potencial de acción del primer nodo, ¿sí? Va a originar una corriente iónica en el citoplasma y en el líquido extracelular. Y esa corriente va a despolarizar la membrana hasta el umbral y va a provocar la apertura de los canales de sodio dependiente de, digamos, el voltaje en el siguiente nodo de Ranvier, ¿sí? Ahora, el flujo de corriente a través de la membrana se produce, entonces ya hemos dicho que en los acciones mielínicos solamente se da en los nodos de Ranvier. Y esto va a tener unas consecuencias. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿ven? Como a dónde se produce la polarización y despolarización. Y acá vemos que se da en los nodos de Rambier, acá no. Y va a tener ciertas consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, primero, que en los axones mielínicos, al ser de forma saltatoria, va a tener, digamos, que la característica de que es mucho más veloz, ¿sí? Y también otra consecuencia es la economía, digamos, de lo que es la célula, ¿sí? Por la apertura, esto de una menor cantidad de canales, porque solamente se abren los que están en los nodos de Rambier, hace que, bueno, este tipo de conducción también sea mucho más económica para la célula, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar. Ya la próxima clase ya empezamos a ver otro tema, ¿sí? Ahora ya hemos visto cómo se estimula qué es lo que sucede cuando se estimula una neurona, donde se van a generar los potenciales de acción de los impulsos nerviosos, y ya vamos a ver qué pasa cuando estos impulsos nerviosos llegan hasta el final de esta célula para poder comunicarse con otras células, que es el tema de sinapsis, ¿sí? Bueno, así que ya nos vamos a estar viendo, o estaré mandando un video para la próxima clase. Así que bueno, nos estaremos viendo.